Verónica Pared, soy docente de hace varios años de la universidad, trabajo en el Centro Regional San Miguel, y este último año, en el primer cuatrimestre de 2021, me tocó ser parte de tener la responsabilidad de dos materias que ahí, como dice el título de mi ponencia, materias masivas. Así que la idea de esta charla es poner un poco un foco en este problema que está, no sé si llamarlo problema, pero sí en este asunto que tenemos que atender y que es importante debido a la cantidad de alumnos que teníamos en la presencialidad y que hoy en la virtualidad podemos decir que nada, ahora van a ver los números y van a ver de qué se trata. Entonces, primera cuestión a tener en cuenta es esto esto es una nota de un diario de Luján, donde en esta nota, que es de septiembre de 2021, donde muestra el fuerte aumento en el número de estudiantes que se inscribieron en particular en el 2021. O sea, un año después de la pandemia, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? ¿O qué rescatar de esa nota que nos afecta a nosotros? Que las carreras donde más alumnos se inscribieron son la licenciatura en Administración, con 1.608 inscriptos, bueno, repartidos en las 4 sedes de la universidad, Luján, Chivilcoy, San Miguel y Campana, y 1.548 de Contador Público, ¿sí? También divididos, digamos, en esos 4 centros regionales. Con lo cual, ese número, sumado a los estudiantes que ya teníamos, que por algún otro motivo no aprobaron la materia o que no la pudieron seguir cursando, el número que nos tocó en el primer cuatrimestre del año pasado, de este año, perdón, es un número que en principio asusta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Bueno, lo pensé como en 3 momentos, ¿sí? en 3 cuestiones importantes para discutir. En principio, cómo organizar, ¿sí? La asignatura pensando en ese número de alumnos y pensando en colaborar, o no sé si mejorar, pero sí empezar a revisar un poco más después de ese año de virtualidad que tuvimos en el 2020, qué cuestiones podíamos mejorar, tanto para transmitir esa información a esa cantidad enorme de alumnos, y también cada uno el año pasado, cada profe, y que seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado, generaron así en forma desesperada material, porque creo que a todos nos pasó lo mismo, empezamos a elaborar material y aprendimos a enseñar en este contexto de pandemia. Y a su vez, teníamos también del otro lado estudiantes que aprendieron también a recibir esa información, a estudiar desde la virtualidad, y todo eso tiene obviamente sus pros y sus contras. Entonces, la idea en ese punto 1 es ver qué organización, cómo organizamos en este primer cuatrimestre estas materias masivas en términos de virtualidad, cómo se organizó esos contenidos a enseñar, y después, bueno, algunas reflexiones y consideraciones finales. Entonces, tenemos, creo que un montón de preguntas, muchas no tienen todavía respuestas, porque estamos en proceso de tratar de buscar respuestas, así que la que creo que trae acá en esta charla, o la que quise traer, es cómo generar las mismas condiciones de acceso a los contenidos de las materias en la virtualidad, teniendo en cuenta la masividad, ¿sí? La idea es, bueno, si tenemos, no sé, más de 3.000 alumnos, ¿cómo hacer para que a todos les llegue de la misma manera esa información que queremos transmitir? Después, por otro lado, es
cómo pensar en esa organización donde, más allá del número de inscriptos que uno tenga, que puede ser 100, 200, 1000, 3000, cómo hacer ese seguimiento para enfocarnos también en algo clave en estas dos primeras materias, pues son las dos primeras materias de las carreras que ahora les voy a contar, bueno, que en realidad ya les dije, ¿no? Contador público y licenciatura en administración, y es colaborar con la formación de un estudiante universitario, que nos encontramos ahora también acá con un desafío, porque desde el 2020, en el 2021 recibimos estudiantes que el último año del secundario lo hicieron virtual, y dependiendo también de la zona donde residen, del tipo de colegio que fueron, si fue privado o no. Hay muchos que tuvieron clases por WhatsApp esporádicamente. Entonces, esta segunda pregunta de la formación de estudiante universitario nos hace pensar en todo lo que tenemos que hacer para poder recuperar a esos estudiantes que las trayectorias escolares no fueron tan positivas. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Y después, y no menos importante, esto de la reconfiguración del rol del estudiante para que sea consciente de su propio aprendizaje, y que tiene que ver también con eso de la formación de estudiante universitario, ¿sí? Entonces, nos centramos en nuestro contexto, ¿sí? Primero, las dos materias que son las que les conté, elementos de matemática, introducción a la matemática. En realidad estas dos son exactamente la misma materia, nada más que tienen distintos nombres y distintos códigos, porque la primera, elementos de matemática, la cursan los estudiantes de la carrera de la licenciatura en administración, e introducción a la matemática, los de la carrera de contador público. Pero la materia es la misma, ¿sí? No hay diferenciación en términos de contenidos, ni de exámenes, ni nada de eso, es la misma. Bueno, estas materias, y eso también es algo como importante para recalcar, estas dos materias se da en los 4 centros regionales en simultáneo, donde ahí también hay un desafío importante de que todos vayamos para el mismo lado, por decirlo de alguna manera. El desarrollo, bueno, de la experiencia o esta distribución de tareas que les voy a contar ocurrió en el primer cuatrimestre del 2021, y como les decía recién, nuestro problema o esa cuestión que tenemos que atender es esto de este número de alumnos que nos llegan, tienen distintas trayectorias escolares, y no voy a negarlo, está costando un montón estudiar en la virtualidad, pero un montón, más allá de todo el trabajo que uno haga, está costando un montón en estas dos primeras materias. Entonces, la idea de todo esto, acá les muestro los números que asustan un poco. Acá están los 4 centros regionales, las 2 materias, el total por cada centro regional, y la cantidad de docentes que tenemos para cubrir esa cantidad de alumnos, ¿sí? Es un número que sí asusta. Uno dice, con 44 docentes se hace difícil trabajar con 3.952 alumnos, pero la realidad es también que hay mucha deserción, hay muchas dificultades que trajo también la virtualidad, que en realidad también ocurría en la presencialidad, pero que hay que empezar a revisar y ver qué hacer, y poner el foco en lo que queremos, que eso es creo que es lo más importante. Recuperar a esos estudiantes que tienen una trayectoria que quizás llegan a la universidad despojados de conocimiento, es una triste realidad, pero cómo hacer para que pueda, no sé si es la palabra, pero como sobrevivir en el sistema universitario. A veces se puede, a veces no, pero creo que nada, es algo donde tenemos que ir a observar como docentes de estas dos primeras materias. Bueno, estos 3.952 alumnos están distribuidos en 26 comisiones, ¿sí?
Y bueno, hay profes que tienen, bueno, más de un cargo, entonces estaban repartidos en estas 26, en 2 o 3 comisiones. Las comisiones, las más numerosas, fueron de 400 alumnos, por ejemplo, en un aula virtual, y ahí había que tomar decisiones, y obviamente no podemos trabajar y hacer un seguimiento ese que dije al principio, así que hubo que separar como se podía estas comisiones, pero es dar una idea y un pantallazo, por decirlo de alguna forma, del número de inscriptos que tenemos en estas 2 carreras en la universidad. Y que esto, por ejemplo, estos 2000, pensando en San Miguel, que es donde yo trabajo físicamente, digamos, 2135 alumnos en la presencialidad, seamos sinceros, no, es difícil por el tema de capacidad de aulas, por ejemplo. Pero en la virtualidad se anotaron, y justamente en esa nota habla de que muchos estudiantes vieron a la posibilidad de cursar virtual como una oportunidad de volver a la universidad. Entonces, nos encontramos también con esos casos que, digo, no es un detalle menor eso. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo con este, ya teniendo como este telón de fondo la cantidad de alumnos? Que todos los estudiantes aprendan los mismos contenidos de nuestras materias, con la misma metodología de trabajo, independientemente del centro regional en el cual estén inscritos, ¿sí? O sea, ¿por qué este objetivo? Bueno, porque todos los estudiantes son evaluados con el mismo instrumento. Todos los estudiantes, si es que cursaran esos 3.952, a todos les llega el mismo examen, ¿sí? Todos rinden el mismo examen. Este objetivo en realidad no es nuevo, no es propio de la virtualidad, es un objetivo con el que venimos trabajando en realidad las primeras materias de matemática de estas carreras, es compartido, pero en la virtualidad ahora tenemos esta particularidad de qué hacer, cómo hacer. Entonces, el desarrollo, o sea, se pensó en una propuesta que trate de solventar un poco, o colaborar, o tratar de ayudar, tanto con ese número, tanto con tener en cuenta esos recorridos, qué queremos, hacia dónde vamos. Entonces había 2 miradas, o lo pensé desde 2 miradas posibles. La primera es, por parte nuestra, docente, equipo docente, qué decisiones tenemos que tomar teniendo en cuenta ese número para organizar esas materias en la virtualidad, ¿sí? O sea, una metodología del trabajo docente, ¿sí? Y la otra es, bueno, sobre los contenidos, cómo organizamos el aula virtual, qué nos conviene, qué no, con respecto también a las actividades propias de la materia, nuevas actividades en realidad, donde más adelante les voy a contar, pero donde tiene mucho peso el trabajo del alumno. Entonces, como que hay 2 cuestiones, por un lado, desde nuestro rol docente, cómo organizarnos, y del otro lado, desde los contenidos, y qué esperamos que hagan nuestros estudiantes. Entonces, ahí tenemos varias cuestiones o varios desafíos que asumimos en este primer cuatrimestre, y en principio es el de las aulas virtuales. En estas 2 materias, el año pasado, en el 2020, teníamos una única aula virtual, donde ahí estaban todos los alumnos, que eran muchos menos que este número que les mostré, y para este primer cuatrimestre decidimos que cada una de las comisiones de esas 2 materias, de esas 26 comisiones, tengan su aula virtual, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este desafío, tuvimos este desafío de que muchos docentes no manejaban el aula virtual, porque en la presencialidad no usábamos aula virtual. En el primer cuatrimestre del 2020, en realidad en todo el 2020 tampoco usamos aula virtual, y había muchos profes donde era un trabajo nuevo, ¿sí? Un trabajo nuevo donde había que capacitarlos de alguna forma para que puedan trabajar solos y poder administrar un aula virtual con todo lo que eso implica. Entonces, en ese sentido, se llevó a cabo
pequeña, no sé si decirle capacitación, le puse ese título, pero en realidad es como un acompañamiento, una ayuda, una colaboración respecto de qué cuestiones hago, o si tengo que hacer algo en la plataforma, cómo lo hago. Entonces, en ese sentido, se colaboró con los docentes que lo necesitaban. Hay otros docentes que no, que están en otras materias, donde sí usan aula virtual, y donde ya tienen ese manejo, y esto fue dirigido para los profes que todavía sí, no manejaban el aula virtual. Y después, por otro lado, y creo que lo más importante, es que empezamos a trabajar en equipo, ¿sí? Si bien siempre el trabajo, creo que no podríamos trabajar como docentes si no estamos con el otro tratando de compartir cosas, pero, o sea, digo, tanto en la presencialidad como el año pasado. Este año creo que lo que hicimos fue fomentar un poco más el trabajo colaborativo. Y ahora les voy a contar un poco cómo. Pero creo que para que una propuesta funcione, el acompañamiento y la colaboración del equipo es lo que hace que funcione, o quizás no funciona, pero tenés esa mirada que te puede ayudar en, bueno, esto no funcionó, podríamos encararlo de tal manera, y así, ¿sí? Obviamente esta propuesta no es la ideal, tiene muchas cosas por mejorar, pero creo que con ayuda del equipo, pensando ya en el próximo año, nada, lo vamos a poder lograr de a poco, porque no es algo que se logre de un día para otro. Entonces, en principio les cuento ahí un poquito esto de la capacitación sobre el uso del uso del aula virtual, cómo se hizo esa capacitación. Entonces, lo que hice o lo que propuse, es armar una serie de videos cortitos, ¿sí? Y los compartí en un documento compartido, donde ahí tenían todas las posibles preguntas que le podían surgir del profe. Si, por ejemplo, quería, no sé, generar un grupo de trabajo dentro del aula, y cómo usar la herramienta alcance selectivo para dividir actividades. Entonces estaban linkeados videos que estaban hechos en un aula modelo, donde ahí tenían, nada, cualquier pregunta que les surgía acerca del aula virtual, iban a buscar a ese videíto que los ayudaba a ver cómo se usaba, ¿sí? Y después yo creo que a los profes que este documento les sirvió, después ya es algo que lo incorporó. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos yendo y viniendo en la administración, cambiando, subiendo esto, subiendo lo otro. Entonces, quizás hoy este documento quedó de lado, y los profes ya tienen, digamos, la total libertad de manejar su aula virtual. Entonces, en ese sentido, se colaboró con el docente que nada, para aprender sobre el uso del aula virtual. Y después, otra cuestión importante, esto de el uso de recursos de colaboración y comunicación por parte del equipo docente. Nosotros, la idea, siempre teniendo como telón de fondo nuestro objetivo, es que a estos 3.952 estudiantes les llegue lo mismo, les llegue la misma información, tengan acceso a lo mismo. Lo que hicimos, y en términos de ese trabajo colaborativo, es bueno, usar la herramienta muy conocida, que seguramente muchos de ustedes la usan, que es Google Drive. Esto antes no lo usábamos, y acá es donde tenemos todo. Empezamos a compartir cosas, a compartir desde el cronograma, material complementario que los profes habían armado el año pasado y que ahora sirvió también para compartir en las aulas nuevas. Todas cuestiones propias del trabajo docente, reunidas todas en un mismo lugar, ¿sí? De nuevo, esto no es nuevo, ni no es algo innovador, ni nada de eso, seguramente ustedes trabajan con este tipo de herramientas, pero rescatamos de esa herramienta que es súper importante para que todos vayamos hacia el mismo lado, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones también, o un detalle,
es, en términos, bueno, nuestra materia, como todas las materias supongo, tenemos definido un cronograma, y un cronograma armado semanalmente, y entonces ahí también hay una parte importante de, bueno, la semana 1 vamos a trabajar tal contenido y una serie de información, y esa semana también hay una actividad, esa semana también hay que hacer esto. Esa información le tenía que llegar a ese número de alumnos sin importar cuántos sean. Entonces, ¿qué es lo que se propuso? ¿Sí? Redacté todas las noticias que se debían mandar semana a semana, y estaban todas dispuestas en nuestra carpeta compartida. ¿Sí? Ahí no se ve mucho, pero cada una de las semanas tenían una particularidad de detalle. Bueno, ese detalle, todas las 26 aulas virtuales recibían la misma información. Después el docente podía, si quería, agregar información complementaria, podía agregar lo que considere, pero había una información base que iba a llegar a ese número de estudiantes. Y todo está en esa carpeta, ¿sí? Entonces, de esa manera ahí colaboramos un poco, de que a todos los estudiantes les llega, reciben la misma información. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, una cuestión que nos sirvió en el sentido de, nos aseguramos que todos saben que en la semana 4 tienen que entregar tal actividad. Por más que, digo, el profe lo puede hacer también, ¿no? Pero digo, llevar esa noticia general a todos, creo que nos hace un poco, o nos deja tranquilos de que todos recibieron esa información. Y después, bueno, también esto que, nada, ustedes, el grupo de WhatsApp al principio, cuando estamos en la presencialidad, vamos a ser sinceros, muchos, no sé, es difícil estar en muchos grupos de WhatsApp, en cada uno de sus trabajos, pero en este sentido para nosotros, en estas primeras materias, en particular todos los lunes, yo enviaba un mensaje donde estaba toda la información de la semana, ¿sí? Pero no era solo una información mía que yo daba, y bueno, tienen la autoevaluación, hay que hacer esto, hay que revisar lo otro, no. Yo creo que también es un espacio, más allá de la comunicación, de preguntas, de respuestas, y algo, creo que más importante, de construcción de respuestas. Porque a veces yo no tengo todas las respuestas posibles, porque nada, pueden surgir cosas que uno por ahí no lo pensó, y eso pasa en las primeras materias de la universidad o en cualquier lado. Entonces, los grupos, este intercambio que teníamos con los profes, estos acercamientos desde este grupo, y esto de lo instantáneo, nos permite, o nos permitió y nos sigue permitiendo porque seguimos trabajando así, empezar a pensar sobre posibles respuestas ante preguntas que quizás nada, ni yo ni los compañeros la tienen. Entonces, creo que es valioso en el sentido de la comunicación, preguntas-respuestas, y construir respuestas que quizá no tengamos ninguno. Y por ejemplo me refiero a no sé, un examen. Surgió un ejercicio donde nada, hay una resolución que no sabemos cómo, o sea, que el estudiante lo resolvió, que no se nos ocurrió a nosotros cuando armamos los criterios de evaluación, y ahí viene esa ida y vuelta, y a vos te parece que sí, que no, yo pondría esto, y así, llegar a esos acuerdos en el grupo, creo que, nada, nos ayudó un montón, y también para conocernos, porque piensen que yo era una docente aislada en un centro regional, y ahora esto de empezar a tener contactos con los profes y conocerlos, creo que es una de las experiencias más lindas que me tocó en este último tiempo, más allá que es un trabajo agotador, pero que uno en el fondo lo termina disfrutando. ¿Qué más? Bueno, después datos cortitos respecto de la organización de la materia, que de nuevo, nosotras usamos el aula virtual educativa, ¿sí? Bueno, y lo que hicimos fue también hacer esa división por semana, ¿sí? Estas unidades que aparecen acá están todas divididas por semana, entonces esa noticia viene a acompañar que tal semana se abre la unidad donde tiene tal tema, y toda la información que necesiten saber de esos temas. Eso por un lado. Y después,
bueno, ahí no se ve mucho, pero la idea de una unidad dentro del aula virtual tenía diferenciada como dos partes. Una primera parte, que esta primera parte la diseñó Nicolás Capitelli, donde en una de las, siempre nosotros tenemos un apunte teórico que nos acompaña a lo largo de toda la materia, y ahí está linkeado el material teórico, la guía práctica que tienen que hacer. Acá en esta partecita es todas las cuestiones que el estudiante tiene que quedarse luego de haber transitado o de haber leído y haber realizado la práctica correspondiente. Y acá estaba lo nuevo, ese agregado nuevo que era el material complementario. Ese trabajo que fuimos haciendo todos los profes en el 2020 y que ahora lo compartimos entre todos. ¿Sí? Porque todo trabajo que uno hace, creo que es valioso compartirlo. Entonces, esto lo que decidimos fue sumar material complementario, ¿sí? Que hoy es también una herramienta fundamental en nuestras clases. Hoy Laura y Florencia hablaban de los videos. Bueno, acá también aparecen los videos, creo que todos nos volvimos creadores de videos, y la verdad es que es un gran acompañamiento en esta cuestión de la virtualidad. Y después, nada, en nuestras materias, igual que en todas, igual que seguramente muchos de ustedes, nos acostumbramos a Zoom, a estos encuentros sincrónicos, y acá viene una cuestión de que uno quizás piensa, está todo direccionado, está todo guionado, ¿dónde está la parte del docente? ¿Dónde el docente pone digamos, su propuesta? Porque eso también es algo para pensar. Y como todos sabemos, creo que en los encuentros sincrónicos, teniendo el tema que tengo que dar, teniendo el contenido teórico que nos guía en toda la materia, bueno, el encuentro sincrónico creo que es el espacio donde el docente ahí puede poner todo lo que quiere, como quiere. Ahí sí no hubo ninguna delimitación, cada profe podía diseñar su clase como la considere, y creo que ese espacio también de los encuentros sincrónicos y la particularidad dentro de cada aula es lo que, digamos, fortalece una propuesta general. Así que esos espacios creo que son los que uno más aprovecha, ¿no? Para poner lo propio. Y después, bueno, quiero compartir algo que también, esto trabajaron los profes del Centro Regional de Luján, Mercedes Lorenzón y Francisco Soma, que crearon, ¿sí? Allá en el 2020, de nuevo, cuando empezamos a manipular lo que sea para poder acompañar a nuestros estudiantes. Ellos crearon un bot en Telegram, ¿sí? El bot, para el que no conoce, es una aplicación que se ejecuta en Telegram y que funciona de manera automática. Por ejemplo, ahí esto es una captura de cuando yo hice la prueba, con ayuda de Francisco, donde este robot lo que hace es, siguiendo una serie de indicaciones, en este caso particular, lo llevaba a la resolución de un problema de la práctica, ¿sí? Entonces, nada, todos los estudiantes tenían la posibilidad de sumarse al bot, y cuando tenían alguna consulta podían acceder a la resolución. Uno se puede preguntar, ¿tenían todas las respuestas? No, porque después el trabajo, por ejemplo, en los foros, por más que todavía cueste hacer esas preguntas en los foros, sigue estando, y en nada, la idea es, cuando presentamos el bot en Telegram a todas estas 26 comisiones, tienen esta posibilidad, y si no entienden pueden recurrir a los foros, ¿sí? Y entonces siempre tienen como ese abanico de herramientas para poder decidir cuál es conveniente o no. Quizás leyó la resolución y nada, resolvió, la entendió, y después otra cosa para agregar es que ya en este segundo cuatrimestre empezamos a agregar otros ejercicios nuevos de las prácticas, aparte, que los llamamos ejercicios integradores.
donde la idea es todo lo que vieron, integrarlos para resolver un determinado ejercicio, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta que está disponible y que el que quiere usarla la puede usar. Y después también, otra experiencia que quiero compartir también de otro compañero, de Víctor González, él durante el 2020 trabajó directamente en Telegram, ¿sí? Porque en el 2020, cuando estábamos todavía no sabíamos qué hacer, en marzo del 2020, cuando nos agarró la pandemia, era hagamos lo que podemos. Bueno, y él trabajó directamente con Telegram y creaba videitos cortitos explicando todos los temas de la materia, siguiendo el apunte de Nicolás Capitelli, y como podemos ver, las visualizaciones que hay eran un número importante, 529, 526, entonces este también es un trabajo que, bueno, el profe Víctor González lo compartió, y también, digamos, nos hace repensar en todo lo que hicimos para poder colaborar con la virtualidad y con la masividad, porque ahora acá tienen 96 suscriptores, pero el año pasado este Telegram en particular fue importante el número que tenía, y no necesariamente de su comisión, sino muchos alumnos que después empezaron a pasarse los videitos. Entonces es otro trabajo que hizo, si quieren, a la materia, porque es la realidad, y seguramente, de nuevo, a ustedes les habrá pasado un montón. Y después también estamos con esto de, recién en la charla anterior, hablamos de la secundaria, de esto de la articulación. A nosotros lo que pudimos observar es que lamentablemente el año de virtualidad, en el último año de la secundaria, llegaron alumnos con muchas deficiencias. Sin embargo, a pesar de esto y a pesar de todo el esfuerzo que hicimos todos los profes de esta materia como para tratar de solventar algunas cuestiones que la escuela secundaria no pudo cubrir, nos pareció que es importante, pensando ya en un estudiante universitario, que tratar de acompañarlos, ¿sí? en esa formación de estudiante universitario, que cuando ingresa a la universidad obviamente todavía no tiene esa idea de la escuela secundaria, no tiene idea cómo se manejan en la universidad, qué cuestiones hay que tener en cuenta para poder avanzar y llegar al objetivo final, que es recibirse en una de estas dos carreras, o en la universidad en general. Y lo que estamos trabajando, y lo que no vamos a negar, nos está costando, en generar este compromiso con el estudio, ¿sí? En fomentar estos hábitos de estudios. Sabemos que en matemática, en las escuelas en general, hay muchos problemas, lo que se enseña muchas veces es desde la cuenta, no sé, me aprendí esta cuenta y la replico porque, no sé, porque supongo que se hará así, y porque este problema es parecido al que yo vi. Entonces, acá, esto de generar este nuevo, construcción de los estudiantes como estudiantes universitarios, fomentar estos hábitos de estudios, y que los estudiantes adquieran competencias, que estas competencias no necesariamente las puedan usar para desenvolverse en el ámbito académico, sino también fuera de él. Entonces, siguiendo todas estas cosas que nosotros queremos a futuro, o queremos tratar de incorporar al estudiante, viene la parte de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces lo que planteamos es empezar de a poquito con actividades que fomenten el inicio de la argumentación, ¿sí? Y con respecto a esto, y muy cortito, la argumentación, como sabemos, es una forma de estudio, de interacción, de razonamiento y de juicios de valor, y en nuestro caso, lo que buscamos cuando pensamos en argumentación, es esta forma de justificar lo que ellos hacen, esos procedimientos, esa cuenta que hice para resolver tal problema, ¿sí? Y también para nosotros nos sirve como para ver el estado en el que está el conocimiento que los estudiantes llevaron a cabo, ¿no?
Entonces lo que hicimos fue, antes del examen, poner actividades intermedias para entregar, ¿sí? Donde sí o sí tenían que escribir. Bien, ¿y qué pedíamos? Y, en particular de esos ejercicios, que eran ejercicios, digamos, propios de la materia, por decirlo de alguna forma, pero se pidió en este caso que el procedimiento y todos los cálculos, todas las cuentas que hagan, queden escritas en la hoja. Y que todo lo que hagan siempre lo acompañen con algo. Bueno, eso costó un montón, ¿sí? Costó un montón, nos llenaron de preguntas en los foros, porque cuando vieron este cartelito en esas actividades era, yo en matemática no escribo, yo en matemática, nada, la cuenta está. Entonces, esta nueva tarea, porque en realidad es una nueva tarea, que la escuela no lo hacen, de escribir, de explicar por qué esa cuenta me resuelve tal problema, costó un montón, y sigue costando, y creo que va a seguir costando, pero creemos que hacer esta actividad, por más que cueste, lo pone al estudiante en otra postura, en otro rol, y que ojalá que pueda colaborar con las tres cosas que planteamos recién. Entonces, en ese sentido, estas actividades, la primera fue, les cuento un poquito, la primera fue, no sé, un ejercicio simple de cálculo combinado. Bueno, para un ejercicio cortito escribieron todo, desde lo que tengo que hacer es sacar como un denominador, este lo multiplico, este lo sumo, o sea, detalles que quizás no era lo que nosotros esperábamos, pero sin embargo los estudiantes entendieron de este recuadro que recortamos ahí que tenían que hacer eso. Y después, a lo largo del cuatrimestre, eso se fue puliendo, y de a poco fueron entendiendo por qué estamos pidiendo eso, que no era necesario hacer digamos, contar todos los detalles, sino el porqué de tal cuenta y no por qué otra, ¿sí? Entonces, este es un trabajo que, como les digo, cuesta, pero yo supongo que de a poco va a ir mejorando. Bueno, y después, nada, algunas cuestiones, algunas preguntas que nos quedan para pensar. En principio, entender a esta masividad, a esta cantidad de estudiantes como un problema complejo, y que eso depende fuerte de nosotros en qué esperamos, qué queremos, qué hacemos con lo que tenemos, y hacia dónde vamos y cómo colaborar para que la deserción sea lo menor posible, porque de todos esos estudiantes, o sea, la idea de la charla no era hablar mucho de los números, pero la mitad habrá dejado, después, nada, no sobreviven, por decirlo de una forma, muchos estudiantes, no sabemos bien el motivo, pero lamentablemente la deserción es importante con respecto a ese número de inscriptos. Entonces, todas esas cuestiones que charlamos de transmitir a los estudiantes esta necesidad de que aprendan a estudiar, que es algo que se aprende en las primeras materias de la universidad. Creo que nadie entra a la universidad sabiendo cómo estudiar. Me pasó a mí cuando ingresé a la universidad, donde uno se tiene que adaptar, digamos, hasta técnicas de estudio. Y también, bueno, una cuestión importante de esto del trabajo entre el equipo docente. Yo creo que ninguna propuesta puede sobrevivir sin el trabajo y el acompañamiento de los docentes, así que eso es algo a seguir trabajando. Y después, bueno, un montón de preguntas que seguramente hoy no tenemos respuestas. Por ejemplo, ahí yo puse algunas, ¿no? ¿Qué acciones se pueden pensar para generar espacios de acompañamiento de los estudiantes? Y esa es una pregunta, ¿se necesita otro espacio que no sean las clases? O sea, viendo esto de la deserción, viendo el número de aprobados, ¿no alcanza con todo eso, con todo el material que tienen, con todo el video, con los foros, con la clase? ¿No alcanza eso? ¿Hay que generar otro espacio más? Son todas preguntas que a uno les va surgiendo, ¿no? Y después, pensando también en la charla anterior, en esto de una futura presencialidad, que no sabemos si va a ser el año que viene, el próximo, no sabemos, cómo valorar todos estos recursos que ha armado todo el equipo docente, no solo de estas materias, sino de todas. Seguramente ustedes también tienen mucho material, cómo hacerlo revivir en esa futura presencialidad.
y ahí viene de la mano lo que hablaban las compañeras sobre el aula invertida. Yo creo que todo este material, o cuando pensemos en esa futura presencialidad, ya va a ser distinta a la del 2019. Ya vamos a estar nosotros desde otra postura, con otras herramientas y con material para aprovechar. Hoy sabemos que el aula virtual es una herramienta que, más allá que estemos trabajando en la virtualidad, en la presencialidad, yo pensando a futuro, creo que nos va a acompañar. O sea, es ese espacio donde seguro vos te encontrás con el estudiante, ¿sí? En cualquier momento. Entonces, repensar eso. Todo este trabajo que hicimos, mi equipo docente, o sea, yo como digamos, responsable de estas dos materias y todos los profes que nos acompañan, ustedes también, cada uno con sus materias, y todo ese material es valorable y hay que seguir usándolo, y ahí sí nos lleva a diseñar una futura clase en la presencialidad distinta, ¿sí? Entonces, bueno, listo, esa es, nada, seguramente tendrán muchas dudas. Yo también tengo un montón de preguntas que obviamente no tengo respuesta, pero creo que es algo importante para pensar desde el diseño y más a futuro, para mirar específicamente estos temas de la deserción y cómo hacer que se nos queden más estudiantes con nosotros, por decirlo de alguna forma. Así que bueno. Bueno, bueno, Verónica, muchas gracias y